¿Qué onda, cracks? Bienvenidos nuevamente a donde el Valle de las Sombras presenta Está de Podcast. Y pues hoy tenemos nuevamente a una invitada mujer, o sea, gracias. Ya se están animando. Estamos feos, pero somos buena onda. Aparte, mes de la mujer, entonces, bienvenido. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Edith. Es otorrinolaringóloga. Y también tiene especialidad en cirugía de... La especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza. Bien y dijiste cuello. que le iba a cagar. Entonces, pues, en todos los ensayos la dice bien. se los prometemos, pero no. Pero ahorita que sale la de... Chinga. La de verdad. La vaca. Otorrinolaringología y es cirugía de cabeza y cuello. Entonces, pues nada, bienvenida Edith, a este espacio. Si gustas presentarte con la audición. Ajá. Mi nombre es Edith Muro. Como ya lo dijeron, mi especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Pues no sé, como para dar más o menos una idea de a qué se refiere esta especialidad, pues es oído, nariz y garganta. En cuanto a lo que es cirugía de cabeza y cuello, de pronto si hay así como esa duda, pues porque la cabeza implica muchas partes, no operamos cerebro. Esa parte sí no va con nosotros, eso ya es un escaloncito más arriba. Pero nos referimos a lo que es tumores en cabeza, pero que viene siendo, por ejemplo, nariz, boca, garganta y pues cuello, tumores de cuello, enfermedades de cuello, infecciones, abscesos, ese tipo de cosas. Es a lo que se refiere. Pues mira, está chido y qué bueno que estés con nosotros para platicar y desmentir algunas cosillas, ¿no? A veces, a lo mejor el mismo término de ¿a dónde vas? Al otorrinolaringólogo. Yo no he conocido a alguien que me diga que va al pues van al doctor, y ya, y ahí les recetó unas ¿cómo se llaman esas pastillitas que? Unas tic-tac y ya con eso se curó. Pues la moneda, ¿no? Y pues el especialista pues es. Ajá. De hecho, de repente sí me pasa, les comentaba que yo ya tengo aquí 8 años, pero sí era como de, todavía hay pacientes que a estas alturas llegan y me dicen, es que no sabía que había otorrino aquí en Lagos. O sea, y casi siempre llegan ya derivados de que ya fueron a consulta con alguien más y ya les especifican, no, pues ya necesitas un especialista, un otorrino, y ya. Es la forma en que llegan, pero sí de primera instancia no. Así es. Y es muy raro porque, bueno, uno como paciente, pues espera que su mal sea rápido, ¿no? Sí. Vamos con un médico a ver qué tal. Ajá. Oye, pero no puedes caminar. Ya no puedes enderezar. No puedo respirar hace 3 meses, pero no, ando bien. Como con la boca y ya. Pero sí, es una bronca. Sobre todo eso de las personas que tienen sinusitis toda la vida. Eso sí, tengo muchos camaradas que como padecen de... No, es que tengo alergia. Se me quita, es que el polvo, es que pues es que es todo, ve, chécate. Soy yo. El aristeo. Y fíjate que hay mucho de eso, que nos acostumbramos a que tenemos un mal y pues es que así soy yo, o sea, todo el tiempo... Aprendemos a vivir con eso. Todo el tiempo traigo la nariz tapada, todo el tiempo he roncado, no sé, problemas... sí, que lo hacemos ya como parte de nosotros. Como parte de, O está mi carnal y un profe amigo que a cada rato... Entonces, que saben que de repente está platicando. ¡No, sí! Así están siempre, así ya viven y la flema aquí así llevo 15 años ya no me he muerto, ¿verdad? Exacto, como no pasa nada más, nada grave, lo hacemos, como te digo, parte de, pero sí hay muchas enfermedades, por ejemplo, ahorita, perdón, ya me regresé a la parte de que cómo llega el paciente con nosotros. La verdad es que hay cosas pues que cualquier médico o como médico general las puedes tratar, pero sí ya de alguna forma pues al especializarte pues sí te llegan ya cositas más delicadas. Por ejemplo, lo que dices así de que todo el tiempo estás como tratando de limpiar la garganta, es un cueto, ¿no? Porque a veces incluso hasta la propia anatomía del paciente
la misma campanilla es la que constantemente les está golpeando la garganta y por eso están como y eso cómo lo tratas, cómo lo quitas, a veces les están dando un montón de antibiótico, y es que tienes, o sea, traes infección o traes algo, y pues sí tiene como esa parte de, ya la especialidad de que hasta el tamaño de la úvula, la forma de la úvula, la campanilla, ya, o sea, ya pues lo ves con otro ojo, pues, y ya le vas como dando solución, pero sí, por lo regular ese tipo de pacientes son pacientes de cuello grueso, y que roncan. Y todo el tiempo, todo el día, al día siguiente están, lo que se dice la carraspera. Sí. Ajá. Sí, Bueno, así pues hay mucho tema Ajá. porque está bueno esto, pero me gustaría preguntarte antes, tú estudiaste tu licenciatura como médico cirujano partero, Ajá. ¿qué hace que tú te vayas por esta especialidad? Híjole, así. No te puedo contar una historia de, ay, yo estaba... Ajá. No, la verdad es que tengo familiares médicos Ajá. que son ginecólogos, entonces dentro de su especialidad yo los veía que no duermen y pues es pesado cuidar a las embarazadas y todo eso. Okay. Urgencias y Ajá. todas esas cositas. Sí, en la universidad ya, porque en la universidad pues te mandan como a practicar las especialidades y más o menos te das una idea de cuál es la que te gusta. Me gustó, pero como que lo que más me gustó ya cuando empecé a buscar especialidad es que sí hay menos urgencias. O sea que la verdad sí es como que, como mujer, la verdad no es que yo sea feminista ni machista ni nada, pero siento que sí tiene que ser un trabajo un poquito más noble que te dé tiempo de... Yo soy muy maternal, tengo un hijo nada más, pero sí era como de, es que yo quiero algo que me dé chance de poderme dividir, sí, exacto. De equilibrar tu vida. Entonces en otorrino sí es como muy fácil decidir. Depende de dónde andes, pues, pero... Menos afluencia, pues, exacto, menos, o sea, menos cosas, menos urgencias. Más, Bueno, sí, hay pocas urgencias, pero son muy delicadas. O sea, de que sí te sacan unos sustotes, pero la verdad tienes más tu tiempo, puedes organizar más tu tiempo. Y lo que también me gustó es que dentro del otorrino hay mucha consulta, pero también hay cirugía. Entonces está padre que puedes complementar las dos cosas. Okay. Eso está... Ok. Por ejemplo, dijimos que era nariz, oídos y garganta, ¿verdad? Ya hablamos poquito de la garganta, de la nariz. Ahora fíjate con lo del oído, ¿no? Esta controversia del uso del hisopo, del cotonete. ¿Sí o no? Mira, no es... A veces yo a mis pacientes les digo, no es como que lo estés satanizando ni decirte, no, jamás lo uses. O sea, sí lo puedes usar, pero el problema es, haz de cuenta que el conducto tiene el conducto es el agujerito que tenemos aquí en el oído, ¿no? Ese conducto va como de más a menos. Entonces, si tú metes el cotonete, pues nada más vas a hacer la pura entrada. Bueno, hay personas que sí tienen el oído bien amplio, pero no todas. Entonces entra el cotonete y el problema es que la cerilla se forma en la parte de afuera del conducto. Entonces, si tú metes el cotonete poquito, lo único que vas a ir haciendo es empujando la cerilla. Y haz de cuenta que el conducto, la mitad del externa, la parte de afuera, se mueve y la parte interna no se mueve. Entonces, si tú metes la cerilla, si se queda aquí, ese movimiento la saca. O sea, el oído en realidad se limpia solo. Pero ya cuando se mete en esa zona que no hay movimiento, pues es donde ya se empieza como a estancar. Y pues sí, ya. Luego el paciente empieza de que no escucho, se me tapa y se me destapa. Para mí es más trabajo. O sea, si lo quieren usar, úsenlo. Y había unas, no sé cómo llamarlo, como evoluciones del hisopo, que eran como unos utensilios de acero, que hacen como un espiral. ¿Es lo mismo o es más peligroso? No, fíjate, o sea, por lo metálico, sí. Sí, yo tengo uno, me los hubiera traído. De hecho me hubiera traído material, la verdad, hubiera funcionado bien. Sí, haz de cuenta que se supone que si le das vueltita como que se va enredando la cerilla y lo puedes sacar.
Lo peligroso es porque es más metálico, entonces sí... Un movimiento en falso puede lastimar más. El tímpano sí es súper delgadito, o sea, Ay. micra. Ajá, ya se me pasó. Sordo por un medio. No, eso es toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, es algo, o sea, depende del año, pero sí puede ser grave. El tiro. Pero también depende del tipo de cerilla, porque hay cerilla que es muy blandita, cerilla que se hace como, otra que se hace como piedra, entonces otra que se hace como en capas, entonces sí, pues no toda va a funcionar. Perdón, esto depende de la persona, del ambiente en el que esté. También. Porque hay personas que producen muchos, ¿cómo se llaman? Cerumen. Cerumen. La cerilla. Ajá. Hay mucha gente, hay personas que producen mucho, o sea, Sí. es muy de la persona, pero bueno, que se haga duro o blando, todo eso es el ambiente en el que está, o es la misma persona también que lo hace Depende el ejemplo que yo les doy es que haz de cuenta que son glándulas que producen grasa. Entonces hay pacientes que tienen más espinillas, otros tienen menos. El oído es igual, o sea, hay quien forma más, quien forma menos, hay quienes tienen incluso oído seco. Pero sí depende también en dónde trabajen. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, pues yo ando en el campo, andamos en el molino, andamos en esto. Pues sí, de repente tiende a como hacerse su cerilla un poquito más, como que se combina. De repente se hace más piedra, se queda más fija. O sea, sí depende todo. O sea, sí es de cada quien, pero sí influye un poquito la ocupación. Pues al final de cuentas, las funciones de los fluidos es encapsular lo que podría ser un agente invasor, ¿no? Entonces, como tú dices, si trabajas en el campo y si estás moliendo y se te está metiendo polvo, pues ahí la cerilla se va a hacer es protección. mucha más para proteger. ¿A dónde vas? Sí, al igual que la igual nariz, que la mucosidad. Pero hacemos esto. No, Ahorita el que no buzo. lo saca. No sé qué tan bueno es. ¡No! Pero hay gente que lo saca y hay gente que se lo pasa. No, de hecho, todos tragamos moco. Todos. Sí, porque hay gente que dice que yo no, ¿verdad? Todos tragamos moco. La diferencia es que cuando ya lo sientes es porque ya cambió más bien sus características. Es más espeso, está infectado, hay más moco del que debería haber, pero todos tragamos moco. Sí. Yo creo que estaría bien irnos por partes, ahorita que estamos hablando del oído. Tengo entendido que también el oído nos ayuda al equilibrio. No sé, ¿de qué manera está relacionado? El oído, haz de cuenta que son tres estructuras. Está dividido en el externo, medio e interno. Yo no le dije nada, te lo juro, por Dios. No te dije nada. El externo viene siendo nada más lo que es la oreja y el conducto que te comenté. Y luego ya ese conducto, porque también se tiene la idea de que se conectan los oídos, de que dicen, me dio acá y ya se me está pasando al otro. O sea, en ningún momento, o sea, de hecho tú entras y topas con algo. No, y ya como en las medio caricaturas que se veía que se metían metían cosas se acaban así. No. Entonces lo que dijo mi mamá es falso. Te entra por aquí, te sale sale por allá. Entonces es falso, Jefa, Es mentira. te manchaste, jefa. Mito. Y ya cuando topas con la membrana, aparte del tímpano, va a haber como una cajita. Esa es la parte del oído que sí se comunica con nariz y garganta. Ese es el oído medio, pero ya lo que es en el hueso, aquí en la parte de atrás de la oreja, está como una estructura que es lo que es la cóclea, o que le dicen como caracol. Y está ese caracolito y tiene como unos anillos conectados de la mitad, o sea, de ese caracolito hacia los anillos. Esa es la parte del oído que va a regular el equilibrio. Pero pues el equilibrio no nada más es el oído, también influye el cerebro, influye todo lo neurológico, la sensibilidad de nuestro cuerpo. A veces, por ejemplo, ya gente mayor que tiene hasta prótesis en sus rodillas, que de repente camina así como que para allá y para acá, se va a atrofia el equilibrio. Ajá, sí influye un poquito esa parte. Se puede rehabilitar, es lo bueno que es rehabilitación, pero sí tiene mucho que ver con el equilibrio. Sí, en tus diagnósticos es una pregunta, o sea, de que sientes que has perdido el equilibrio para diagnosticar algo, no sé. A mí en lo personal, en mi consulta, me gusta más enfocarme en lo que siente el paciente. O sea, porque de repente sí puede llegar el paciente y decir, es que sabes que traigo un problema de nariz. Si el paciente no me está diciendo nada del equilibrio, como que no ahondo tanto, porque sí
se vuelve aparte, o sea, a lo mejor el paciente no tenía nada de equilibrio, pero de repente empieza a asociar, como que sí me estoy yendo chueco, o sea, entonces no me gusta como darle, digamos, esa idea. Como los horóscopos, ¿no? Que los lees y dices, que se sugestionan. Sí, no te habías dado cuenta de las cosas que te pasan, pero como lo leíste dices, sí es cierto, se me hace que sí, alguien en tu vida te está y ya dices, sí, ten cuidado porque lo estás sacando. Y así igual con los diagnósticos hay gente que suele ser, ¿cómo se llaman estos los que? Hipocondríacos. Hipocondríacos, sí. Oye, ¿y esto? Sí, cierto, sí sentí eso. Incluso lo veíamos ahora que buscábamos en la cuarentena, síntomas del COVID, ¿no? Dolor de cabeza, y dices, no mames, todo lo que decía, todo lo tenía, todo. Y es porque lees y entonces empiezas a hacer sobreconciencia de las cosas y dices, sí, cierto, esto me ha pasado. En la oreja tenemos los huesos más pequeños del cuerpo humano, ¿verdad? Es cierto. Milimétricos. En el estribo. Y, ¿por qué te pregunto esto? Últimamente la tecnología ha avanzado y yo el otro día estaba viendo por ahí en las redes sociales audífonos que no son de audio, que son de vibración. Sí. Y se los ponen en la oreja y a través de la vibración tú escuchas la música. Puede pasar, pasa. Sí. Hay dos tipos de audición, la que llega por el aire y la que llega por vibración. Entonces, sí, de hecho, alguien me platicaba, o sea, que la verdad estas son muy cómodas. Sí. O sea, y escuchas bien. Sí, la vibración, haz de cuenta que llega, choca con el tímpano, choca con los huesecillos y va transmitiendo ya como el movimiento de los líquidos, porque el oído tiene líquidos, que influye también mucho con el equilibrio. Y ya vas percibiendo tú los sonidos, pero incluso si tú perdieras el tímpano, perdieras los huesecillos, tú puedes seguir escuchando porque las vibraciones te siguen llegando. Hay personas que gradualmente se van quedando sordas y les ponen un aparato, y he visto algunos que les hacen una cirugía, les ponen un aparato con alguna parte por acá y otra por acá atrás y siguen escuchando. Sí, es que hay diferentes aparatos. Hay uno que es el implante coclear, que ya lo que hace es precisamente en esa cóclea meter como un cablecito y le da las señales al cerebro de lo que están escuchando. Pero hay otros que precisamente, depende del tipo de pérdida de audición, que nada más son un vibrador literal y se mete debajo de la piel y ya como con un imán se pega y el paciente escucha. Eso se usa más en niños. Muy bien, porque hay mucha gente que, bueno, como tú dices, no las mamás, no me escuchas, no tienes orejas, pues aunque no tuvieras orejas. Sí, fíjate, el otro día me llegó un niño, sin orejas. Sin el taza. No, otra cosa en el palo. No tenía su oreja. Pero, o sea, la verdad es que eso es un mito. De que de repente dicen, es que, o sea, pues si nacen se le llama microtia. Entonces, si no tienen oreja, puede escuchar el paciente. O sea, de repente lo hacen como, es que está discapacitado. Es que no, espérame, o sea, a veces también creo que ya estamos como sociedad muy sensibles. O sea, es un niño funcional, es un niño que, o sea, ok. Sinceramente ahorita, a lo que yo más o menos he checado, ya incluso hasta ese tipo de cirugías, porque a veces a fuerza los papás quieren como que se tenga una oreja lo más normal. Les hacen un montón de cirugías, es bien difícil llegar a un resultado bueno. Y ahorita lo que existen son más bien precisamente con imán prótesis, de que le sacan un molde del mismo, incluso lo empezaron a hacer unos dentistas, un molde igual y lo pegan nada más en un gemelo. Pero el paciente escucha precisamente por la audición, por las vibraciones. Sí, a mí me tocó ver, fíjate, ahorita estaba payaseando con lo de los apodos, pues cuando uno es niño escucha muchas cosas y es muy canijo y le vale gorro las emociones de los demás. Entonces yo en ese entonces sí fue cuando escuché todo eso de que... Pero sí me tocó ver a mí compañeros que tenían su oído o muy pequeño o incluso no tenían y después ya les fueron haciendo cirugías que son muy invasivas, pues quiero pensar. Lo que pasa es que toman cartílago de otras partes. Entonces pues es muy doloroso, muy cansado para los niños y al final pues se logra el mismo objetivo con una prótesis de silicona que se ve hasta a lo mejor más bonita, natural. Tiene más incluso más natural. Y hay otra cosa, hay niños que tienen o suelen tener aquí
no sé cómo llamarlo. Ajá. No una protuberancia, pero sí como un piquito, una bolita. Ajá. ¿Ese es el desarrollo de alguna parte más del oído? Sí, de hecho, haz de cuenta que la oreja cuando estamos en el vientre se va formando se le llaman como mamelones. Ajá. Pero son así como varias bolitas y al final se empiezan a juntar. Entonces eso es como un resto, como que esa partecita no se pegó. Ajá, ándale. Ahí quedó. Sí. Sí, hay otras, ahorita que dices, otros que se les hace como un agujerito. Y de repente empiezan con pus. Eso también es como un resto embrionario. A veces eso se tienen que operar. Sí. Okay. Hablando de pus, tus pacientes más recurrentes en cuestión de oídos. Lo más común en la consulta. Fíjate que es bien variado. Los frijoles en las orejas. Un alacrán. Ahorita les platico. Pero esa es la parte divertida de mi especialidad. Es que incluso hasta por temporadas, por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones, enseguida empiezan las infecciones de oído, pero la piel del oído, lo que es la parte externa, eso es recurrente, te digo, mucho por temporadas. Pacientes que tuvieron una perforación de su tímpano, que están con infecciones constantemente, que está supurando, que está sangrando, es algo común. Los cuerpos extraños en niños y en adultos, porque es prácticamente parejo. ¿Qué más? Casi siempre dolores de oídos como lo más. Y cuerpos extraños. Lo más común, entonces. Y los cuerpos extraños. Sí. Ahorita porque si meten solos o se los meten hay las dos cosas. Ajá. Con los niños es como que me ha tocado sacar balines de las pistolitas de juguete de plástico, piedritas de las que la trae la blusa o que de la pulsera, los frijoles. Germinados ya. De las palomitas. Sí, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que como les echan agua para querérselos sacar, de verdad la humedad ahí del oído a veces sí se hincha, entonces batallas un poquito más para sacarlos. ¿Qué otra cosa he sacado? Alacranes. Ese es el que más me ha impactado, pero cucarachitas, garrapatas aquí en esta zona es bien común. Y el alacrán, eso fue hace como 2 meses más o menos, pero llegó la señora bien tranquila y me dice, ¿les puedo platicar la anécdota? Sí, adelante. Sí. Llegó muy tranquila y ya me dice, es que traigo algo en el oído. Gracias a Dios, a ella no la habían intentado, o sea, porque a veces me llegan, no, pues es que ya me mandó otro doctor que ya me lo quiso sacar y no pudo o algo. Fue directa contigo. Sí, me dice, fue como a las 5 de la mañana, yo la vi no sé si como a las 12. Desde las 5 ahí lo siento, pero pues de repente no se mueve y luego de repente como que se mueve y me duele. Ok. Pero ella sabía qué había. No sabía qué era. Ella dijo, pues es un animalito. Ajá. Entonces ya de repente me asomo, pero a mí se me hace muy chistoso porque de repente me asomo y como que el alacrán se hace para atrás, como que se puso en alerta. Ajá. Y yo no le dije a la señora, porque si le digo, se va a asustar. Y luego si se me mueve y le pica, o sea, pensé muchas cosas. Dije, ok. Entonces tenemos un material más pues especializado, pues. Son unas pinzas súper chiquitas, yo creo que miden cuando mucho medio centímetro. Entonces dije, pues lo tengo que agarrar a la primera, entonces pues yo me sentía torero acá. Entonces agarré y la saqué y sí, vivo. O sea, yo le encajé la pincita y ya lo extendí, estaba como de unos 2 centímetros yo creo había extendido. Y ya le digo, señora, era un alacrán. No, pues ya me asusta. ¿Cómo crees? Y el esposo también, ¿no? ¿Cómo crees? Pero sí, esa es de las cosas que más me han sorprendido. Nuevo miedo desbloqueado. No mames. Adelante a dormir con algodones. Sí. Fíjate que ahorita que decías, yo, haciendo conciencia, pues yo soy un tientazo de los otorrinos, ¿o no? Una vez en la primaria, sí, yo traía como una cuenta, no sé de qué era, de plástico, y me la puse, güey, aquí. Y de repente yo cuando la quise sacar, ya no la alcanzaba por lo que dices, me imagino que el oído se va moviendo, lo dejé ahí como 20, 30 minutos, y ya cuando dije, déjalo, si ya me lo quito, ya no podía. No, hombre, estaba en la escuela, te digo, y la maestra bien asustada. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a tu mamá? Vamos en friega al seguro corriendo, y ahí me lo sacaron.
sí, me metieron una regañiza de que para qué me ando metiendo cosas al oído. ¿Quién de niño no se puso los cotonetillos? También, no. Sí. Eso también llega, ¿Ustedes no fíjate. tienen amigos que mueven las orejas? Sí. ¿Sabes cómo le hacen? Mi carnal Lalo se las metía. Yo llegué a ver que Lalo se hacía como una rosa. Sí, yo también me acuerdo, sí, o sea, que hacen cosas raras con las orejas. Y hablando de cosas raras, ¿qué tan sano es los expansores en el de los... No afectan en realidad No afectan nada. nada. Como es un tejido blandito, o sea, no afectan en nada. Nada más que de repente cuando ya se los quieren quitar, como si tienes que cortar pedazos para... Pues ya no queda como estéticamente tan bonito, pero en realidad no afecta. Lo peor que puede pasar es que lo pierdan. Sí. El look. Ajá. Oye, el rollo de las albercas. ¿Qué vi las albercas? Sí. Y como que no oigo aquí. Ya. Sí, es O cierto. sientes el agua. Sí. Que se mete el bueno. agua. ¿Qué pasa ahí? Ahí fíjate que influye más el hecho de que anduviste nadando mucho y haciendo como ese esfuerzo de los bucitos. O sea, que de repente dices, es que se me quedó el agua. No es que se te quede el agua, sino que haz de cuenta que la parte que les digo que el oído medio está conectado a la nariz y la garganta, en realidad esa conexión es como una válvula que está liberando presión o generando más presión. Entonces cuando tú estás como haciendo bucitos o nadando y duras más rato abajo del agua, o de repente te vas hasta el fondo, pues cambia la presión del oído. Entonces el tímpano lo que hace es como, o sea, este tubito abre y cierra y el tímpano como que se mueve. Hace como vacíos. Ándale. Entonces se cuenta que cuando sientes que traes el agua es porque el tímpano está muy metido. Okay. Entonces, o sea, en realidad el agua en el oído no se queda, sino que pues incluso se evapora, pues se reseca. Pero es más esto, influye más esto, te digo, que estuviste haciendo ese tipo de esfuerzos. ¿Y cuando pasa eso, qué tenemos que hacer? Volver a hacer como ejercicios para que más bien ese tubito que tengo que es una válvula, como tiene músculos alrededor, es como estar haciendo ejercicios de cuando van en carretera que quiero como destaparlos, algo similar hasta que ¡pum! Se destapa. Ajá. De repente si traes alguna gripa, eres alguien alérgico o algo así, son a los que más comúnmente les pasa. Y a lo mejor ahí sí ya tienes que dejar algún tratamiento para que no esté congestionada toda la vía. Sí. Porque el oído respira por la nariz. Si la nariz no está respirando, pues el oído no va a estar respirando. Porque ese es un mal muy... Pues nos pasa a nosotros, a nuestros niños. Sí. Y ahí estamos con el niño, no, pues ponte de lado y pégate. Y ahorita sale. Sí. Y pues, ahí estamos. Y no vas a ir. No. No salió ni madre. Y había una costumbre de hacer unos conos de periódico y prenderles para que se saliera el aire. El aire. Traes aire. Sí. A veces eso sí te puede ayudar como para evaporar la poquita agua que pueda quedar. Pero ahorita que dices, ¿sabes qué? También si traes un tapón de cerilla, si te metes al agua, ahí sí se te puede quedar el agua. O sea, porque sí se queda como atrás del taponcito y eso sí batallas más. Como una esponjita. Pero sí, esos cucuruchos, la verdad es que no sé bien cómo funcionan, nunca los he usado, a menos de que se ha hecho de puro papel en mi casa, sería otra cosa, pero las dos personas han llegado que me dijeron, no, pues es que fui a que me hicieron una limpieza con eso y vi que sacaron mucha cerilla. Yo no sé en realidad si es hasta papel encerado, porque como que les he sacado más cosas, o sea, como cosas más feas que realmente la cerilla. Entonces como que llega el paciente más tapado de lo que iba. Y ya para terminar con el oído, bueno, a menos de que tengan ellos alguna pregunta más. Yo alguna vez escuché de los lavados de oído. Sí. ¿Se pueden hacer? ¿Qué tan recomendables son y con qué? Por ejemplo, yo hago lavados en mi consulta, pero pues sí ya tienes otro instrumental que te ayuda. Por ejemplo, depende de la cerilla, lo que les decía de cómo esté. Si está muy aguadita, tengo un aspirador. Entonces, literal como el que tienen los dentistas, así, a veces con eso sacas el taponcito. Hay pinzas, hay cucharillas muy chiquitas, que a veces con eso nada más tomas el tapón y lo sacas. Pero hay pacientes que sí vienen ya, por ejemplo, la gente que de repente viene de las comunidades que está más expuesta a tierra y todo eso, a veces es un tapón como el de Shrek, que está todo el conducto. Entonces ahí sí metes agua, tiene que ser a presión y a una temperatura ni frío ni caliente, porque te puede generar vértigo, pero es un vértigo que no te afecta, o sea, es nada más en el momento y ya. Pero sí, yo lo hago con agua de garrafón, o sea, mientras sea agua limpia no hay problema, porque si lo haces con agua sucia, pues al rato le generas otra infección.
sí tiene que ser como a presión para que entre el agua y bote el tapón. Pero en realidad no, pues sí hay que saber hacerlos, pero no afectan. También se tiene la idea, ahorita que dijiste eso me acordé. De repente llega gente que yo, pues ¿cuál es su molestia? No, pues vengo a que me lave el oído. Se siente sordo, le duele, siente alguna... Por mantenimiento. Ajá, dice, no, porque yo he escuchado que tienes que ir a que te laven el oído y yo... dice, nunca he ido en mi vida. Yo decía, pues es que la verdad si no... O sea, si no te da síntomas, no es necesario. O sea, es hasta un riesgo. Te pueden generar algo, exacto, con una infección o que te lastimen realmente el tímpano porque si no hay nada, pues sí te pueden perforar. Pero sí, en realidad no es necesario. El oído te va a dar síntomas. O sea, siempre es tan delicado que algo algo vas a sentir. Muy bien. Ajá. Sí. Muy bien. Yo, fíjate que, bueno, para cerrar, si no tuvieron nada, cuando empezaron los reproductores portátiles, por las mamás luego a satanizar, era de que, es que si traes los audífonos y todo esto, y estoy hablando, no sé, a inicios de los 2000 o antes, quizás, yo creo, y ahorita ya es súper común. Ajá. Tenemos audífonos de todos los modelos, los que se meten, los de tipo concha y de todo eso. Y como que esa parte de la salud la hemos dejado de lado. Sí. Eso me hizo recordar, por ejemplo, las primeras computadoras, también las de casa, tenían un protector para la pantalla, porque te golpeaba mucho la luz. Ahorita la neta nos vale. Ahorita creo que le subimos todo el brillo a la pantalla de la tele, de la computadora. Y el volumen a los audífonos. Y apagamos la luz. Y yo creo que esa parte de la salud se nos está olvidando. Queremos vivir nuestra música o lo que estamos viendo en la pantalla al 100. No nos cuidamos tanto y como que ya es una educación que en algún momento nos las quisieron implementar nuestros papás y ahorita ya. Esto es muy normal. No, pero todavía me llega la mamá de, dígale doctora, dígale que no se ponga los audífonos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy malo? Y así, amigo. Y la doctora, perdón. ¿Qué decía? No, sí, la verdad es que sí se afecta. O sea, la verdad es que sí, por ejemplo, los que van adentro del oído lo que tienen es que, aparte de que te pueden ir haciendo más tapón, que no tenemos como la precaución de limpiarlos, siempre los sabes en la bolsa y rápido te los pones, son como las varias cosas que te pueden generar. Al rato sí puede haber como infecciones, te guardan más humedad. Por ejemplo, si tienes una perforación en el tímpano, pues lo ideal es no usarlos por lo mismo de la humedad, de que te infectes. Pero también lo que te decía, los sonidos que llegan como por vibración, cada estructura del oído tiene la capacidad de amortiguar sonidos. Entonces, porque al final esa vibración llega al tejido, que te digo que es la cóclea, y la cóclea tiene estructuras tan finitas que si se llegan a afectar, ya es como las neuronas no se recuperan. Entonces, un sonido fuerte que llegue, que te sea un impacto que no se alcanzó a amortiguar, te va a dañar esas células. Y sí te genera sordera a la larga y te genera un zumbido que ya a veces ya no se va. O sea, o sea, sí, la verdad, es algo ya crónico. Ese tipo yo les recomiendo más que usen, por ejemplo, el de concha, pero también a un volumen moderado. Por ejemplo, los que vibran, digamos que también son menos dañinos, exacto. Y el hecho de a veces dicen, no, es que no lo uso a un volumen alto, pero dura 6, 7 horas usándolo. También eso va agotando el oído. Ese soy yo. Esa es otra cosa. O sea, que sí tiene que ser como en periodos cortos, no sé, usarlo cuando mucho 1 a 2 horas, descansar, al ratito volverlo a usar. O sea, sí son como las recomendaciones, porque al final llegan, es que no me quita el zumbido, pues sí, pero usted tampoco no se quita los audífonos. Y por yo le voy a tirar a mi hermano Lalo, pero él se dormía con audífonos, puro reggaetón así, tapado. Y a veces ya bien dormidote y la música la escuchabas hasta aquí, pues. Ya se quedó dormido y la música se escucha. Pero bueno. Es que le mando un saludo a ellas porque él ya no me puede escuchar. Si tan solo pudiera escuchar esto que estás diciendo. Bueno, pues ya para terminar lo de lo es cierto. Pues nada, cracks, quédense con nosotros, seguimos, ahorita regresamos
Está de podcast. Adiós. ¿Qué tal? Seguimos aquí en el Valle de las Sombras, presenta esta de podcast. Nos acompaña la otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Ya te había salido bien, güey. Sí, otorrinolaringólogo. Edith, y nos está aquí aclarando nuestras dudas. Nos está revisando. Diagnosticando. Ya tenemos cita. Entonces, para que ustedes también se animen, para que pues nos sigan viendo y también esclarezcan sus dudas. Nos quedamos, terminamos ya con la parte del oído. Me acuerdo de un chiste. Bueno. Terminamos con la parte del oído. Obviamente, pues habrá quien tenga más dudas, que nos la puede dejar allí en la caja de comentarios. Pues que vayan a la consulta. Y que vayan a la consulta también. Y se las van a esclarecer de mejor manera. Sí. Y pues bueno, ahorita preguntaba Gustavo, precisamente que de dónde venía el término. ¿Quién preguntó? El Gus, que de dónde venía el término. Es que yo también soy Gustavo. Otorrinolaringólogo. Oto de oído, rino de nariz y laringólogo de laringe. Estudio del oído, nariz y garganta. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de la laringología con la estomatología? Estoma se refiere nada más a la boca. A la pura boca. Ajá. Pero esos son los dentistas, sí. Así los nombran. En vez de odontólogos es estomatólogos. Y no, la laringe es la zona aquí del cuello. Hasta los pulmones, bueno. Sí. A nosotros nada más nos toca lo que es como al inicio de la tráquea, que la tráquea es como casi donde tenemos aquí este huesito. Pero, por ejemplo, la parte de la manzana, ¿cuál hueso? Ahí atrásito está lo que es la laringe. La laringe, que es una válvula, ¿no? Las vocales. Sí. Ajá. Y ya más arriba es la garganta, o sea, lo que viene siendo la faringe. Ok. Porque muchos no saben, que la estomatología es también, que son los dentistas, todos sí. El dentista, pero Ajá, no saben qué es la estomatología. Y a lo mejor cualquiera podría pensar, estomatólogo, pues del estómago. Pero no, ahí es gastro. Gastroenterólogo. Muy bien. De los gases. Gas, sí. Gastritis. Y pues decías ahorita que... Traumatólogo. De los traumas, güey. Que el oído estaba conectado con la nariz. Si no respirabas bien, había problemas en el oído. Y te pregunté yo sobre los lavados de oído. ¿Qué pasa con los lavados de nariz, de las mucosas nasales? Porque yo he visto videos donde en TikTok y en Facebook que a niños con una jeringona y le sale por el otro lado. No manches, está bien. Sí. La verdad es que son buenísimos los lavados nasales. Sí. Hay mucho problema de nariz. Bueno, puede ser algo anatómico, que son los que tienen el tabique desviado. Y puede ser algo funcional, que lo funcional puede ser de tipo alérgico, a veces incluso la misma contaminación te puede generar síntomas como de alergia. De repente son los típicos, es que yo no era alérgica a nada y ahorita de repente ya me da rinitis, me congestiono esto, pero pues sí, también la contaminación ha ido cambiando. Aquí esta zona de lagos es muy común por todos los sembradíos, por todas las granjas de cerdo, de pollo, toda la ganadería. Alergia. Y en esta temporada se disparan. Cuando inicia la primavera con el polen, están todos ahí lagrimosos y mocosos. Empieza esta temporada, gracias a Dios. Bendito. Sí, no, pero los lavados nasales son muy buenos. ¿Sí? De hecho, haz de cuenta que yo prefiero incluso esos se llaman de alto volumen, porque está lo que es el agua de mar, que es el spraycito, sí ayuda en bebés más chiquitos y todo así, pero la verdad es que ya más grandes, con problemas de alergia más o menos, el lavado nasal como a presión, la nariz por detrás, se da cuenta que el tabique separa un lado de la nariz del otro, pero en la parte de atrás es una sola cavidad.
Entonces entra por un lado y sale por el otro lado de la nariz, pero ese lavado hace que se limpien senos paranasales, que son los que se afectan con la sinusitis. Y precisamente lavan todo, perdón, lo que está causando inflamación en la nariz. Las alergias no es otra cosa más que una inflamación. Haz de cuenta que el cuerpo se siente agredido y por rechazar eso que lo está agrediendo se inflama. O sea, es lo que pasa en la garganta, en los ojos, en la nariz. Entonces un lavado nasal ayuda a que, por ejemplo, no sé, el polen, la nariz lo capta y de repente dice, como que esto es extraño, se empieza a inflamar y ya andas congestionado, empiezas a formar moco, te da mucho estornudo y el lavado nasal limpias ese, digamos, polen y ya pues como que el cuerpo no lo siente y no causa esa inflamación tan exagerada. Pero bueno, hay otros aparte, otros medicamentos que ayudan, pero pacientes con sinusitis, niños que se enferman cada rato, a veces con un simple lavado nasal diario, al rato hasta evitan la cirugía de las amígdalas, de adenoides. Fíjate que sí, iba a ser mi segunda pregunta. Ajá. ¿Cada cuándo se puede hacer un lavado nasal? Porque el de oídos nos dijiste, si no hay, no es necesario. Si no hay padecimiento, no lo hagas. Ajá. Pero el de nariz, ¿cada cuándo será el de nariz, incluso los pacientes que operamos de nariz, hasta cada 2 horas. Ajá. Se puede hacer, o sea, no hay problema. Porque son soluciones muy nobles. O sea, de repente si hay soluciones muy saladas, ahí sí pues no es tan recomendable porque aparte al rato el resequedad. Pero por lo regular en los operados cada 2-4 horas se están haciendo un lavado. Pero por ejemplo un paciente de alergia, de rinitis alérgica, con que lo haga 3 veces al día. Pero eso es muy incómodo. Yo no los he visto esos videos, pero no. No es, o sea, a lo mejor la primera vez sí te vas a sentir como asustado porque sí, depende de la solución, pero ¿te ha revolcado una ola? Sí. Cuando sientes que traes el agua así, sí, es algo similar. No, pues es que me estaba recordando esta sensación de cuando te hacían la prueba del COVID. Sí, yo estaba pensando en lo mismo, no. De que te lastima bien feo, te sientes bien feo. No, deja de eso, tú ves el hisopo. Sí. ¿Lo sientes acá? Te pegó en el cerebro acá, güey. Le da vueltito. No, yo a veces se me salieron 2-3 lagrimitas a mí. Sí. A mí maldición. Aduquen. Pero me imagino esa sensación. Sí es diferente. Porque lo que pasa es que la del COVID pues era dolorosa porque era parte algo rígido. ¿Y sabes qué pasó? Y te tallaban ahí. Que también la nariz no es hacia arriba, la nariz es hacia atrás. Entonces, realmente la toma del estudio es nasofaringe. O sea, es en la parte, haz de cuenta que el hisopo tenía que entrar así. Derecho. Entonces todo el mundo lo metía así. Entonces, pues en esta parte sí es, pues, digamos, más doloroso, lo sentías en el ojo. Y al hacerlo hacia atrás, pues sí duele, pero, o sea, digo, no, bueno, también depende del umbral, del aguante, pero no, esa es otra parte. Ahorita, cuando sí te molesta y sí sientes doloroso, es cuando a veces incluso hasta la posición en que te haces el lavado. Y por lo regular como que te imaginas, no, pues me voy a lavar la nariz y haces la cabeza hacia arriba. Si haces eso, entonces sí te genera mucha molestia, te puede dar un dolor horrible en la cabeza, me ha pasado. Y, o sea, en realidad el lavado es como con la cabeza agachada. O sea, tú te pones así y el lavado en esta posición para que precisamente entre y por gravedad otra vez vuelva a salir. Pero cuando sí se queda la solución adentro, sí llega a ser muy molesto. Ándale. Y no sé si a ustedes les llegó a pasar, a mi patrón casi les pasaba ahorita, cuando estás ingiriendo líquidos y de repente te hacen reír por las narices. Ajá. Y pues la sensación en ese momento sí te duele y te arde porque pues puede ser refresco, leche o casi nunca he pasado con agua, siempre con refrescos y chocomil. Entonces sí te duele porque ahora ya van más agentes que te pueden hacer que lastimar. Ajá. Pero pues sí, yo no es que me haga lavados, pero yo en vez de sonarme la nariz tanto tiempo, pues prefiero tomar agua en mis manos y sale todo. ¿Qué haces? Es un lavado tomo agua en mis manos y la inhalo por una narina y ya sale.
después. Nada más de preferencia hazla con agua limpia. De garrafón. Agua de garrafón. Ajá, porque también las de... Sí. El agua de la llave, de repente a veces con bañándose o algo. Con sarro y eso. Y una vez nos pasó bueno, cuando estaba haciendo la especialidad, llegó un señor con su botella. Y pues la hice en el Hospital Civil de Guadalajara, llega gente de todo ahí alrededor. Y dice, no, es que el otro día fui a Vallarta y me traje mi agua de mar. Para lavar las narices con no, algo sargazo ahí. Dos, tres caracolitos, no los quiso sacar, pero... ¿A qué se llama? Hay adornitos. Parásitos y todo, ¿no? Y las de... Sí, bueno. Es gris. No, y qué bueno que lo mencionas porque mucha gente cree eso. Sí, no. Y me ha tocado que gente de que ahí van por la botella de agua de 3 litros. Sí, también me han dicho, aproveché ahora que fui a la playa y me dicen... ¿Ire? Entonces, eso no hagan eso. No, ¿le vendo? Porque sí, está muy contaminada esa agua. No culpa. Y el agua de mar se refiere a que es agua salada, no que o sea, que es agua con cloruro de sodio, pero no que sea precisamente agua de mar. Okay. Doctor, lo que le traigan. Garrafón de 20 litros. No ocupa más. Gracias. Le traje 3 litros. Pensando que va a haber después de la consulta. No es agua de mar. Dos, tres, nadando todavía. Chadalillos. Sí. Ok, entonces, alguien que lo quiera hacer en su casa, agua de garrafón. Y suérvale. Ajá. Pueden hacer un preparado que es ya más casero, que es 1 litro de agua, ponerlo a hervir con una cucharada de sal, pero sal de grano, porque así es diferente la cantidad, y media cucharadita de carbonato. Y eso lo ponen a hervir para que se diluya bien, y ya lo dejan enfriar. Lo pueden poner en una botella, pero ya esté limpia, o sea, y que la usen nada más, o sea, que procuren también conservarla limpia. Sí. Y hacer sus lavados. O ya son muy cómodos, ya son muy cómodos, pues incluso los sprays. Ok. Ajá. ¿Esto es lo que también hacen con las nebulizaciones? ¿Es para lo mismo, perdón? No, es diferente. Ajá. O sea, casi siempre las nebulizaciones es más como... lubricante. Ajá, pero casi siempre es más como para problemas ya más de pulmón. O sea, perdón, que si llegara a ser algo... bronquitis, asma. Sí, pacientes asmáticos. Que quieren abrir sus bronquiolos, ¿no? Sí, ahí sí ya hay incluso nebulizaciones con medicamentos que precisamente tienen esa función. Abrir el pulmón para que, o sea, que sí se expanda. Los alveolos. Salbutamol. El salbutamol, salmeterol, fluticasona, porque eso pasa, cuenta que en esos tubitos, bueno, eso ya no es de otorrino, pero bueno. Sí. Lo que son los bronquios y todo lo que, como las ramitas en las que se va dividiendo. Bueno, sí tiene que ver porque va muy asociada a la rinitis con el asma. Pero haz de cuenta que el paciente que es alérgico precisamente respira algo y el pulmón, aparte que en esos tubitos el tejido que lo recubre por dentro se inflama, de por sí esa parte ya cerró un poquito el pulmón y empiezan a formar más secreción. Entonces, pues entre el que está cerrado el pulmón y hay secreción, es cuando como que el paciente no le entra aire y esos medicamentos hacen como que se expanda, que se dilaten. Pues. Que se dilaten, sí. Es como el efecto. ¿La flema se forma en las mucosas o se forma también en los pulmones? No, desde los pulmones. Todo lo que es mucosa va a formar moco. Okay. Ajá. Todo lo que es tejido así es secretor, pues. Entonces sí, se puede formar flema en el pulmón. Por ejemplo, a mí como otorrino sí me gusta escuchar los pulmones, porque a veces de repente dice el paciente, es que toso una flema, o sea, toso y traigo flema, pero lo escuchas del pulmón y no trae flema. A veces es moco que está pasando, se queda un poquito aquí, lo tosen y pareciera flema, pero en realidad es moco que se está pasando por la garganta. Okay. Tengo compañeros o amigos o conocidos que alguna vez han dicho que por un accidente, un pleito, se golpearon el tabique y tienen problemas a partir de ahí. ¿Qué pasa ahí? Sí. O sea, al final atrás dices que es una unidad nada más. Es como una sola cavidad, pero haz de cuenta que la nariz, porque eso también es una idea que tiene la gente, que el tabique son los huesitos. En realidad no. Estos son los huesecillos y el tabique es nada más la pared que está en medio. La parte de aquí, cartílago? La mitad es cartílago, o sea, la parte de adelante de lo que ves más o menos aquí hacia afuera es cartílago
La parte más interna sí es hueso. Depende mucho del golpe, del mecanismo, de con qué fue y la edad incluso en la que te dio. Pero la pared, lo que es el tabique, lo que tiende es como a hacer como un resorte. Se da cuenta que recibe el golpe y tiende como a hacer esto. El problema es que cuando regresa ya no regresa a su lugar. Entonces se desvía y empieza a tener un sobrecrecimiento chueco. Entonces ahí normalmente el paciente lo que va a llegar a decir es, siempre tengo la nariz tapada pero de un solo lado. La alergia es como que no, comúnmente dicen, traigo la nariz tapada pero a veces se me tapa un lado, a veces el otro, a veces los dos. Y casi siempre con el tabique van a decir, es que siempre traigo tapado uno solo. Siempre predomina un solo lado. Puede haber que un lado de la nariz esté súper abierto, el otro súper cerrado, pero no siempre el que está abierto es por el que respira mejor. O sea, depende del paciente, de la desviación que tiene. Y a veces de repente han escuchado, o sea, la gente les dicen, es que tienes un espolón. Eso significa que hay como un piquito en la parte del tabique, pero ya más adentro, ya en la parte del hueso. Que a veces ese espolón nos da cuenta que está el tabique derechito, pero de repente tienen un picote así. Y aunque no esté chueco ese picote pues está fluyendo en la nariz. ¿Y sé que hay que operar? Tabique desviado siempre decimos. Eso no se puede mejorar con medicamentos. No. Y si tiene el tabique desviado y aparte alergias, pues es una persona que batalla un montón para respirar. Eso les insisto mucho, fíjate, que respirar bien es calidad de vida. Y de repente el paciente, volvemos a la misma, se acostumbra a vivir con eso. Siempre he roncado, me pasó a los 10 años y nunca me ha pasado nada. Oiga, ronca, no, pues que sí, oye, ¿descansas? No, pues yo siempre estoy moviéndome mucho o siempre me siento cansado. Pues eso no. ¿Es malo roncar? Para tu esposa, sí. Pues es que depende, tú eres el que ronca. Sí. Me imagino que es señal de algo. De un... obstrucción. Sí, de algo. Siempre un ronquido va a significar una obstrucción. Hay ronquido que puede ser que no o sea, que sea una obstrucción leve, que no precisamente estés haciendo apneas, que las apneas son como los episodios en los que no estás oxigenando cuando estás dormido. Apneas o hipopneas, o sea, que oxigenas poquito o no oxigenas. Pero cuando ya estás generando estas faltas de oxígeno, ahí sí es malo. Porque, de hecho, va a sonar muy chistoso, pero el hecho de que ronques o que haya más bien esas apneas, en el cuerpo, de hecho ahorita últimamente está como muy, muy estudiada esa parte, porque influyen un montón de cosas. Cuando está faltando el oxígeno, el cuerpo inmediatamente empieza a protegerse, sobre todo los órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, y empieza a generar una cadena de inflamación en todo el cuerpo, porque dices que no tengo oxígeno, entonces tengo que cuidar las zonas que más me preocupa, pues. Y de repente son pacientes que, por ejemplo, no sé si han escuchado de pacientes, no manches, tenía 40 años y se infartó, pero era delgado y se infartó. Pues sí, pero empiezas a analizar como la historia, pues se roncaba, porque no siempre tienes que ser gordito para roncar. Roncaba, no dormía bien, se quedaba sin respiración mucho rato. ¿Por qué? Porque el corazón se siente como agredido, pues. Entonces de repente llega a haber problemas de paro cardíaco, más diabetes, más hipertensión en pacientes con ronquido, más ansiedad, más depresión. O sea, el dormir es básico, o sea, dormir pero que sea un sueño reparador, porque si es un problema, el cuerpo necesita dormir precisamente para poder arrancar al día siguiente. Entonces si no tienes buena calidad del sueño, pues la verdad es que sí rindes menos, pues. O sea, pero sí, trátense. Sí. Ajá. Sí, fíjate que en esta cuestión, te digo, yo soy candidato perfecto para ser clientazo de los otorrino. Incluso yo viéndome así en el espejo, noto una desviación de mi nariz. Y sí, en algún momento fui al médico y le dije, oye, pues, ¿qué onda? Me dijo, pues tenemos... Fui boxeador. No, y nunca quise por eso, porque yo veía a los boxeadores que se les hacía la nariz así así nomás se les queda esto, todo lo demás se les deforma. Pero sí yo noto así una cierta inclinación de mi nariz.
ahorita que veía a Gus también se le nota. Ajá. Entonces... Mi nariz es perfecta. No, sí la tienes checa, man. Y yo hace mucho tiempo no roncaba. Ajá. Y ahorita sí ronco mucho. Ajá. Y obviamente también yo decía, pues también ya estoy más gordito. O sea, fuerzas sí influye. tenía sí influye. Sí. Definitivamente lo grueso del cuello influye porque te acuestas y te ahorcas solo. Sí. O sea, sí. Pero sí, yo siento también que hay algo ahí conmigo. Entonces, pues ya una vez ya lo intenté, nada más que sí el otorrino en ese momento me dijo, pues a ver, vamos a hacer pruebas con esto y si te alivias, pues ya no ocupas la cirugía, pero pues sí necesitas primero tratarte y pues lo que te platiqué hace rato, ¿no? O sea, yo por mi voluntad dije, lo voy a usar unos días sí y otros días no. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí pasa y luego ya después como que me sentí bien y dije, pues ya para qué voy, ya me sentí mejor, pero después otra vez recaigo en lo mismo. O sea, y fíjate que no dormir, ahorita lo que dices tú de que subí de peso, no sé qué, eso era lo chistoso que les iba a decir, en realidad va a decir como de, no estoy gordito, estoy inflamado. Porque el no dormir hace que engordes más. Y el engordar más, roncas más. Por lo que te digo que es una inflamación generalizada, la grasa, todo empieza como a inflamar. Entonces sí... No son las tortas. Ajá. Es la falta de... No somos gordos, tenemos insomnio. Falta de oxigenación, hacemos apneas. No, pero sí, curiosamente interviene y luego de repente pues es un círculo vicioso. Sí. Subo más de peso, ronco más, duermo menos, subo más de peso. Entonces sí es como se le llama tratamiento multidisciplinario entre nutriólogos, otorrinos, neumólogos, endocrinólogos, porque también a veces problemas de tiroides. De repente, por ejemplo, te lo digo como experiencia, mi hermana es súper delgada, o sea, muy, muy delgada, y roncaba. O sea, y era como de, ¿qué onda? Y ya de repente le hicieron estudios, no, pues la tiroides es súper grande, ya le dan tratamiento y no. De hecho, ella decía, yo a veces me despertaba como que alguien me estaba ahorcando. Y era la tiroides, ella sola. La tiroides acá de... De hecho, la tiroides era una pregunta que te tenía. ¿Tú, ¿es parte de lo que tú ves? Sí. ¿De tu especialidad? Sí, es parte, sobre todo cuando hay algo de tumores, que de repente tomar ciertas biopsias, cirugía. Dentro del otorrino sí hay como una subespecialidad que se llama cáncer de cabeza y cuello. Entonces ellos sí ya se pueden incluso meter a operar tiroides, de quitarla. No tratamos como tal el hecho de ver cómo están las hormonas, darte tratamiento hormonal, eso ya lo ven más los endócrinos, pero cuando es de algo quirúrgico sí entra dentro de la otorrino. O detectar los problemas, a veces sin querer nos toca a nosotros detectar eso, que sí está habiendo un problema en la tiroides. ¿Y qué pacientes tienes más? ¿De oído, de nariz o de garganta? Fíjate que yo creo que está muy repartido, o sea, igual. Sí, yo creo que sí. Sí, no, yo creo que en esa cuestión no tengo como mucha diferencia. Curiosamente sí pasa que de repente, no sé, dura un tiempo que veo puros de nariz, luego de repente puros de oído, pero en general es muy, muy parejo. Sí veo menos niños, a lo mejor veré una tercera parte de niños y 2/3 de adultos, pero también podemos ver. ¿Y casos así muy, muy extremos has tenido? Extremos, aparte de abscesos de cuello. Los abscesos de cuello llegan a ser peligrosos. Problemas de infecciones dentales, que de repente empieza a migrar la infección como hacia el cuello, a generar pus. Entonces sí hay riesgo de que el cuello tiene como, no sé si han visto como cuando cortan un árbol que se ven como varias capas. Sí. Es algo similar en el cuello, pero como de músculos. Entonces a veces la pus de ahí se empieza a meter como entre los músculos y de repente hace un absceso y pasa que puede llegar como a tapar la vía respiratoria, así es como las cosas de más riesgo. Cuando estábamos en la especialidad, ya llovió, pero ahí sí nos llegaba yo creo 1 por semana, o sea, si era estar así operando. Acá ya por fuera me han tocado pocos, a lo mejor 2. Un señor, por ejemplo, una vez nos tocó que parecía de cuello, pero haz de cuenta que esas mismas capas, unas llegan hasta cierta altura y otras de repente pueden bajar. A él se le bajó hasta mediastino. Entonces hasta el mediastino es como la parte donde está envuelta el corazón. Entonces él traía pus hasta allá. A él sí ya es otra especialidad.
especialidad, pero una infección de muela te puede dar. O sea, esa parte también es importante tratarla bien. Sí, porque había muchos rumores aquí también, ¿no? Acerca de eso, de que por un padecimiento dental podría incluso hasta daño cerebral y perder la vida, porque había gente que decía, es que los nervios de las muelas están conectados con el cerebro y con... No sé, una vez aquí creo que escuché un rumor de algo así. Lo que pasa es que sí te puede generar, o sea, a veces una infección puede migrar a otra parte por la pura sangre. O sea, te puede llegar algún absceso o algo así, a veces sí. En oídos, fíjate, ahorita que comentas eso, sí hay pacientes que de repente dicen, no, pues es que me supura el oído, pero toda la vida me ha supurado, no hay problema, y de repente te le acercas y huele así medio feo. Ese tipo de problemas sí te puede generar un absceso, porque haz de cuenta que el oído, o sea, es nada más una capita de hueso y enseguida está el cerebro. Entonces a veces ese tejido inflamatorio te va comiendo el hueso, o sea, lo destruye y llega a la pus del cerebro. ¿Pero qué supuran? ¿Pus? Sí, okay. Pus, o sea, es material espeso, muy fétido, huele sí, la pus huele muy mal. Sí. Ajá. Ok, oye, y de los casos extremos, nos habías hablado de que, pues, hay cánceres en la garganta, nariz. Sí, me toca ver lamentablemente ese tipo de problemas. Hace poco tuve un señor que curiosamente de repente llega y, no, pues es que tengo ya 1 año con esta bolita, pero me dieron tratamiento, se me quitó, bajó, pero ahora me creció mucho porque me hicieron un ultrasonido y me creció. Entonces para mí fue como de, híjole, porque así como que, o sea, vas haciendo como diagnóstico. Sí, como que vas haciendo, pues a eso te dedicas, pues, pero me refiero al que se me fue la palabra ahorita. Como que ya cuando los ves entrar dices, pero de repente leí tratamiento y disminuyó, dije, bueno, eso es una buena señal. Pero ya le pedimos un estudio y de repente ya vimos que trae algo precisamente nasofaringe, que es la unión de la nariz con la garganta. Y él se quejaba mucho, por ejemplo, de un oído. Decía, es que yo siento que mi oído me duele. Y yo le veía el oído y el oído súper bien, o sea, sin problema. Me zumba, me decía, me zumba mucho. Oiga, ¿y siente problemas para respirar? No siento nada. Ok. Le hacemos el estudio, me apoyé con una compañera que ya opera cáncer de cabeza y cuello. Me dice, ¿sabes qué? Como que yo le veo algo ahí en la garganta. Yo así, no, pues ya una endoscopia es cuando metes como una camarita por la nariz o por la garganta. Y ahí como que se veía algo medio sospechoso. No, pues ya le tomamos un pedacito, una biopsia y sí salió cáncer. Así, pero él, o sea, como que ya le estaba tomando el nervio porque ya él empezó después, ya días después llegó que sentía mucho dolor. Como que media cara dolía. Y pues de alguna forma eso sí ya te da como un síntoma. Pues ya sabes que es algo malo porque sí son muy... Pues empiezan a invadir ahí el tejido alrededor. ¿Qué otra cosa así lamentable? Paciente, un señor, ese llegó cuando yo recién llegué aquí. Y a veces decía yo, ay no, ojalá yo no supiera de esto. Pero de repente cambios en la voz. Llegan y dicen, no, pues es que de un día para otro me quedé ronco, no puedo hablar, casi siempre es una voz así como apagada. No pueden como articular bien los sonidos, pues, o están así como forzándose mucho para hablar. Y eso de repente se asocia pues a tumores de la misma laringe, a tumores de tiroides o a veces a tumores en pulmón. Y este señor me tocó, él era campesino, me tocó detectarle un tumor de pulmón. O sea que ya le estaba, porque hay un nervio que corre hasta en medio de los pulmones y ahí ya tenía el tumor. Pues ya estaba invadido toda esa parte. De hecho, como no sé, como al mes me encontré al hijo y yo decía, tu papá no, pues falleció el hijo. O sea, lamentable pues, pero son el tipo de cosas que... Hablando del cáncer de laringe y esto, el cigarro obviamente es uno de los mayores detonantes de cáncer en esta zona, pero como tú mencionas bien, aquí era una zona agrícola, ganadera, y mucho tiempo la gente cocinó con leña y todo eso también les genera este tipo de cáncer. ¿Te ha tocado al grado de incluso personas, ya ves que hay unas que pierden las cuerdas y tienen que hablar con un... Sí, como un micrófono. Aquí, a mí así ya en lo privado trabajando no, pero en la especialidad nos toca rotar por el
servicio de cáncer de cabeza y cuello. Me tocó salir 4 meses. Pero sí, en el último me tocaban los casos bien agresivos. O sea, de repente, a veces a lo mejor hasta caigo mal, pero sí les digo, pues aguas con el cigarro, aguas con el... Y es como de, ay, claro que no. O sea, de, ay, no me ha pasado nada en no sé cuántos años. Pues sí, pero el día que te pase, o sea... Porque este paciente, por ejemplo, el caso más extremo que me tocó fue que llegó a la consulta y de repente así, pero no puedo hablar. O sea, le hacemos una endoscopía y pues el tumor así en la laringe que dices tú, no, pues mala señal, ¿no? Creo que él incluso nos llegó por un absceso, fíjate, de cuello, porque de repente los tumores de cabeza y cuello te generan ganglio. Entonces él llegó como un ganglio abscedado. Lo operamos, detectamos el cáncer. Fue un señor como que estuvimos dándole seguimiento. Y de repente cuando me toca rotar en onco, ya me lo topé. Entonces ya le quitaron toda la laringe, o sea, pero ya estaba muy invadido el señor. Al poquito tiempo regresó, pero regresó ya otra vez. O sea, se cuenta que lo feo es que pues en la herida, porque sí les tienes que poner una traqueostomía, porque el tumor les llega a tapar la garganta. O sea, al paso del aire no pueden respirar, entonces de la traqueostomía. Y el tumor se empieza a salir así por la traqueostomía. Pero aquí en el cuello tenemos lo que es la yugular, la carótida, o sea, vasos grandes. El problema con él fue que el tumor comió la arteria. Entonces la arteria se reventó. Y como película de ninjas así. Y pues ahí es bien. Ya es muy difícil, ya no hay mucho que Son hacer. como los casos más feos. Hay otros que la verdad les va muy bien operados a tiempo. Les va muy, muy, muy bien. Sí tienen que aprender a... De hecho, cuando ellos usan ese tipo de aparatos, como la laringe es donde está, te digo, esta parte, donde están las cuerdas vocales, se quita todo esa parte. Entonces ese movimiento ya no existe esa puertita. A la hora que se juntan es cuando produces la voz. Entonces ellos empiezan como, curiosamente los enseñan a hablar como desde el estómago, como los que eructan, que dicen el abecedario, es algo similar. Ajá. Pero les va bien. O sea, viven. Y en ese caso, la laringe también es la que permite la entrada del aire y la entrada del alimento. ¿O es diferente? Haz de cuenta que en el cuello hay 2 tubos. Uno que está en la parte de adelante, que es la tráquea, que es la que sienten allí como anillitos. Y ese, la parte de arriba, la tapita, digamos, que son las cuerdas vocales. Y el otro de atrás es el esófago, que es lo que permite la entrada del alimento al estómago. Pero se hace cuenta que es como elástico. O sea, cuando pasa el alimento, abre, deja pasar el alimento y se cierra. Y la laringe está aquí. Y la laringe, aparte de que tiene las cuerdas vocales, aparte tiene como una tapita. Y como el cuello a la hora de comer o de respirar hace como movimientos de este tipo más o menos. Entonces se cuenta que la tapita esa cae arriba de la laringe, eso ya no permite que pase el alimento. Las cuerdas cierran, tiene como dos protecciones y ya permite el paso del alimento. O sea, sí está interesante como esa función de que se van alternando de tú. Exacto. Efectivamente no se puede comer y chiflar pinole y comer. Comer chiflar pinole, comer pinole, chiflar a la no se puede. Ahorita que hablabas de los ganglios. Ajá. Yo me acuerdo que de niño me salían muchos aquí. O sea, bolitas que yo le hacía así, las agarraba incluso. Sí, como caniquitas. Eso también te toca ver a ti, si están inflamados. Sí, haz de cuenta que los ganglios son como oye, yo todo lo comparo, ¿verdad? Sí. Pero son como donde se van a formar las células que atacan una infección o algo, una inflamación. Que tenemos en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, ajá. Entonces, si de repente uno crece es porque hay una zona cercana ahí que está inflamada o que está infectada. Hay veces que ya en cuanto se quita la infección, pues otra vez vuelven a su lugar, a su tamaño normal. Cuando ya quedan de cierto tamaño, que dicen es que esa bolita siempre la he tenido, pero no crece, está chiquita, menos de 1 centímetro, o sea, todo bien, pues a veces pasa que crecieron en algún punto, pero se infartaron o se murieron y se quedaron ya de ese tamaño, pero no te afecta nada. Cuando ya son mayores de 2 centímetros, ahí es cuando ya son sospechosos de algo. En cuello, por ejemplo, lo común es
que ya traes un cáncer y el cuerpo está como formando células para atacarlo. O, por ejemplo, aquí en esta zona es como la tuberculosis. Entonces puede haber tuberculosis de ganglios. Entonces ahí sí, y si es bien curioso, te empiezan a crecer los ganglios, casi siempre es de los dos lados. Pero sí, de ahí es abrir, quitar ese pedacito, mandarlo a estudiar, porque son como los diagnósticos que siempre tienes que pensar o en una tuberculosis o en un cáncer. Es correcto. Y hay rumores y hay videos en internet de gente que dice, trónate las anginas y los ganglios y ¿qué tan recomendable es eso? Fíjate que no sé bien cuál sea el procedimiento para tronar las anginas, pero sinceramente, como que no tengo idea. Hay gente que dice, pues es que a mí me sirvió, ya no me volvió a enfermar. Te lo puedo decir porque a mi mamá le pasó, me dice, es que cuando estaba chiquita, pero ni siquiera sé cómo lo hacen. ¿Qué hacían? A mí mi abuelita me retaba aquí. Es que yo he visto un último que vi, lo dijo la mujer que lo empiezan a masajear desde acá. Y según lo van recorriendo, no, obviamente no, pero según ella lo va recorriendo hasta acá y al final sí, lo tronó como por acá. Sí, no, sinceramente, ahí sí. Está canijo eso. Sí, desconozco, tampoco me ha tocado una complicación que diga así como que. Sí, se las quebraron, se las tronaron. Se las tronaron. No, y la extirpación de amígdalas. Tiene sus indicaciones. No es como que, yo me las quiero quitar y me las. Bueno, los adultos sí, fíjate. Los adultos que de repente forman, se le llama casium o tonsilolitos, que son como los puntitos blancos que salen. Y dices, no sabes qué es que a mí me molesta, siempre se me forman, me huele mal la boca, me las quiero quitar. Si son grandes, las quitas. Pero, por ejemplo, en niños, si son, bueno, también en adultos, si son personas que se están enferme. No sé qué dicen, es que cada rato me enfermo, me da fiebre, me da dolor de cuerpo. O sea, que son infecciones como muy, muy agresivas y que siempre tiene que ver con la garganta y que sus anginas están gigantes, pues sí se quitan. Está el mito de que se quedan estériles, no se quedan estériles, no tiene nada que ver. Las anginas es un tejido como los ganglios, o sea, te protege, pero hasta los 7 años funcionan. De ahí en adelante no pasa nada, porque de repente dicen, es que si me las quitan me voy a empezar a enfermar ahora de otra cosa o algo así, no. O sea, la realidad es que no. Si tienen las anginas grandes, los niños y roncan, van para afuera. O sea, también es otra indicación de que estén generando obstrucción. Y también puede que por eso, Edith, haya niños que tengan mal olor de su boca, mal aliento. Influye mucho. Y se las retiren para que se mejore. Sí, y mejoran incluso. Es bien característico, son los niños que incluso están escribiendo, haciendo tarea y los escuchas roncando. Ay, perdón. Roncando despiertos. Esos niños casi siempre son candidatos. O son muy alérgicos. Entonces a veces les dejas tratamiento, se dejan de enfermar y mejoran. Y ya no los sometes a un riesgo que no necesitan. Pero es muy invasiva esa cirugía de amígdalas. Fíjate que los niños son de chicle porque, o sea, a los niños les va súper bien. Se ve agresiva cuando estás operando porque si les pones un abreboca, el niño está intubado. Y tú literal cortas la angina. Perdón. Y la vas como despegando. Y si queda una cavidad roja, de repente puede haber un pequeño sangradito. Pero la verdad es que a las 2 horas que despertó el niño lo ves brincando. O sea, les va súper bien. Ya un adulto en ya los es adultos, más difícil. ¿no? Los adultos, como ya es un tejido muy fibroso, y son pacientes que se estuvieron enfermando durante muchos años, pues cada vez que te enfermas, que se inflamaban, que se infectaban, que sacaban pus, haces como una cicatriz. Entonces en adultos está más cicatrizado y es más agresivo, les duele más, la recuperación es más difícil. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Pues hoy aprendimos mucho. Sí, demasiado. Y muchas dudas. Y nos falta, nos desmentir mitos y leyendas. Minutos y leyendas. No, pues son muchas cosas que no se pueden abordar a lo mejor en tan poco tiempo. Pero pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Pues tengo dudas, pero pues... Ya en consulta. Estaba pensando. Consulta.
Ya en consulta. No, estaba pensando en las personas que se drogan, pues, que inhalan cocaína. Fíjate. Pero pues yo creo que es el menos de los males el tabique, güey. No, lo que pasa es que sí es bien, ahorita lo que decías tú de los, a lo mejor me alargo, los boxeadores, se das cuenta que cuando tienes un golpe en la nariz, sí es importante, y de repente no puedes respirar, sí es importante revisar, porque haz de cuenta que en el tabique es como un sándwich, es un tejido, el cartílago, y lo recubre mucosa, de un lado y de otro. Entonces, si tienes un golpe y de repente una venita está sangrando, empieza a generarse como un moretón, y se abomba la mucosa. Pero a veces ese moretón que está ahí se infecta y se come el cartílago. Entonces les perfora el cartílago. Entonces eso les pasa a los boxeadores. O sea, a veces se les perfora el cartílago por el golpe y por eso se llama silla de montar. Porque haz de cuenta que el tabique, bueno, yo no tengo nariz, pero el tabique es un soporte. Entonces, si este soporte se cae, pues la punta hace como esto. Entonces parece que es una sillita de montar. Y los drogadictos les pasa lo mismo. Se da cuenta que la cocaína, que es como la más común, causa vasoconstricción. Eso significa que las venas se cierran. O sea, a la hora de que entra en contacto con la mucosa, las venas se cierran. Y al cerrarse, le quitan oxígeno al tejido de esa zona. Entonces, esa zona es muy, muy delicada. Si le falta ese oxígeno, se muere, se necrosa, se muere. Entonces se perfora el tabique y les pasa lo mismo. Michael Jackson, no me acuerdo la otra actriz, que tienen también la nariz en silla de montar. O sea, sí, por culpa de eso. Hay medicamentos, nafazolina, oximetazolina, pueden generar lo mismo. El uso crónico de esto puede generar también una perforación del tabique. Sí, por eso nada más lo recomendado. O sea, si a lo mejor se las dan, es de que nada más 5 días y ya. Ya que no sal de diario. Sí, no. Porque diario no. Tapados, ¿no? Sí, no. No, es que no. Pues nada, cracks, recordarles que se suscriban, si es la primera vez que están aquí con nosotros en el canal, que se suscriban, que nos sigan en Facebook, también ahí que se suscriban, y también estamos en Spotify, escúchenos en Spotify cuando van a trabajar, ya saben, ahí está el podcast, búsquenos como está el podcast, y pues nada, los esperamos. Sus datos los esperamos para que anoten los datos que les vamos a dar a continuación. Les paso el teléfono, de preferencia con cita, pero atendemos también urgencias. El teléfono es 47 45 69 09 39 y estamos en San Felipe, en el barrio de San Felipe. Muy bien, excelente. Ajá. Entonces ya saben, cualquier complicación, cualquier urgencia también que tengan, pues ahí está. ¿Sí? No está de más. Está de más, cracks. Cuídense. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Está de Podcast. Adiós. Bye.